¿Qué significa? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren qué pregunta, y esto nosotros lo gritamos a voz en cuello en nuestros cultos regulares y decimos: la iglesia es victoriosa y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero ¿qué entendemos por esto? Algunos creen que es que el infierno no nos puede tocar ni puede invadirnos, y que nosotros en ese sentido estamos protegidos. Pero quiero profundizar un poco en esto y decirles que hay dos iglesias, porque iglesia es una congregación de personas. Entonces hay dos iglesias: la iglesia local, que es la que nosotros vemos en cada una de nuestras reuniones o de nuestros cultos. Está toda la congregación y decimos: esta es la iglesia de Cristo Jesús. Pero está lo que es la iglesia universal, que esa está diseminada en todas partes del mundo, que esa nosotros no la podemos ver. En medio de las congregaciones que nosotros vemos está la iglesia de Cristo Jesús, ahí. Por eso hay un dicho que dicen que no son todos los que están, ni están todos los que son. Porque recuerden que el trigo y la cizaña crecen juntos, y como se parecen, entonces nosotros decimos: aquí todos somos trigo, pero allí hay cizaña también. Entonces, esto de las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella, nace a raíz de una pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo cuando les pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que yo soy? ¿O que quién soy? Y ellos le dan respuesta. Pero a Jesús no le interesaba eso, lo que la gente dijera. Le interesaba lo que sus discípulos, qué opinaban de él, qué concepto tenían de él. Y entonces él le hace la pregunta que si le interesaba a él, le dice: ¿y ustedes qué piensan? Se quedaban callados, se miraban unos a los otros, pero de repente viene el apóstol Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón o Pedro, que esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que nuestro Padre que está en el cielo. Y a ti te digo, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús le dice: Pedro, sobre esa confesión voy a fundamentar la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vean que esto es un poco raro, porque en primer lugar Hades es lo mismo que infierno, y tiene que ver mucho con lo que es sepulcro y con la muerte. Pero eso, a que tenga puertas, ya uno se queda pensando: las puertas. Entonces Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En las antiguas ciudades, antiguos reinos, eran amurallados, siempre habían puertas pequeñas y habían las puertas grandes. Pues estas puertas eran cerradas generalmente cuando caía el sol, o cuando estas ciudades o estos reinos eran amenazados y eran sitiados por enemigos. Entonces cerraban estas puertas. Entonces vemos ahí, en esta ilustración, que estas puertas no son como una especie de armas de ataque, sino que más bien vienen a ser cosas que sirven para la defensa, porque cerraban las puertas para evitar de que los enemigos invadieran la ciudad o el reino. Las cárceles también tienen puertas, unas con barrotes y otras de hierro. Pero las cárceles tienen puertas, no para que los enemigos
entren a las cárceles, sino que las tienen para que los que están prisioneros no puedan fugarse ni puedan salir. ¿A dónde vamos? Las puertas del infierno. Imagínense al infierno amurallado con muchas puertas. Esa es una especie de cárcel. Y esas puertas Satanás las tiene cerradas porque a todo el que está prisionero, a todo el que está esclavizado en el pecado, a todo aquel que está muerto ahí en sus delitos y sus pecados, ahí quiere tenerlos prisioneros. Por eso cierra las puertas del infierno. Pero Jesús dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque la iglesia irrumpe con poder en el nombre de Jesús esas puertas del infierno para sacar y rescatar a aquellos que están ahí, para que vengan a gozar de la libertad que nos da nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere nuestro Señor. Recuerden, el reino de los cielos sufre violencia porque los violentos lo arrebatan. Por eso la iglesia no puede estar encerrada en cuatro paredes, porque las puertas del infierno están cerradas y hay que ir a martillarlas, hay que ir a golpearlas, hay que ir a derribarlas para sacar de ahí a todos los que están siendo oprimidos por el diablo. Hay que ir a esas puertas de los infiernos a predicar el evangelio de Cristo Jesús, a dar libertad a los cautivos, a liberar a los oprimidos en el nombre de Jesús, porque la iglesia tiene que llevar el mensaje de salvación, el mensaje liberador en el nombre de Jesús. A eso se refiere este texto, que siempre, mis amados, lo tuvimos como que teníamos que defendernos nosotros de esas puertas, para que esas puertas no nos atacaran. El texto nos dice todo lo contrario, que son esas puertas que se han cerrado porque nos tienen miedo, porque nosotros vamos en el nombre de Jesús a liberar a los que el diablo tiene cautivos por medio del pecado. Precioso esto.